Chichicapa es un pueblo del estado de Tabasco, México, y aunque no somos un lugar muy conocido ni concurrido, tenemos todo lo que podríamos desear. Nuestra cultura es vasta, además de nuestra población humilde y trabajadora. Considero a la gente de Chichicapa una de las más buenas de todo México, pues después de viajar a distintos lugares, siempre me doy cuenta de que en mi pueblo somos personas de valores. Somos solidarios con nuestra gente e intentamos no hacerle ningún daño a nadie. Practicamos el compañerismo y el trabajo en equipo para así tener una mejor convivencia con todo el pueblo. Sin embargo, en diversas ocasiones hemos sido el blanco perfecto para gente de fuera, que ha querido ir para aprovecharse de nuestra buena voluntad y nuestra hospitalidad. Desde empresarios con una ambición malvada, hasta brujos y brujas con intereses más misteriosos. Todo esto gracias a dos cosas. Mi pueblo es famoso por su riqueza en recursos naturales, y también por riqueza en lugares sagrados antiguos. Como verán, esto daba pauta que estas personas llegaran a buscar las riquezas de mi pueblo, aunque en su mayoría pudimos rechazarlos a todos. Con el tiempo nos empezamos a ser bastante precavidos con los foráneos, y los vigilábamos en todo momento. También gracias a eso nos ganamos la fama de ser bastante huraños y poco amigables. Pero nuestra perspectiva está todo lo contrario. Nos han hecho mal más veces de las que podemos contar, y la historia que les contaré hoy no es la excepción. Ocurrió en la época en la que mi padre apenas era un adolescente, pero me la contó a detalle en diversas ocasiones. Según mi papá, en aquellos tiempos el pueblo tenía muchos visitantes cada año. La fama de este iba en ascenso. En aquella época aún no se excluía a los visitantes tanto como se hace hoy, aunque ya había cierta desconfianza. Mi padre recuerda que un día llegó un señor de mediana edad al pueblo ofreciendo sus servicios como chamán, pero algunos en el pueblo no tomaron su ofrecimiento de buena manera, pues ya había un chamán en el pueblo muy querido por todos. Sin embargo, también había los que no estaban conforme con los conocimientos del chamán que ya había, y este nuevo visitante prometía que su poder era genuino y mucho más poderoso. Por lo tanto, finalmente se le dejó quedarse y se asentó en una pequeña casa a las orillas del pueblo. Allí estuvo durante varios años después de aquel día, y la gente estaba bastante conforme con él, pues muchos de los que lo contrataban decían estar más que satisfechos con su trabajo. Fue tanto así que el otro chamán que había antes tuvo que mudarse a otra comunidad un tanto lejana. La gente hablaba del nuevo chamán con un entusiasmo nunca antes visto en esta tierra. Decían que cumplía lo que prometía y más. Además de que era muy carismático, y con el tiempo se volvió una persona célebre en el pueblo, al igual que muy querida. Mi padre cuenta cómo se ganó el cariño de la gente, pues parecía que era un hombre puramente dedicado a ayudar sin ningún otro interés. Pero había algunas personas, entre ellas mi abuelo, que creían que desde que él llegó, también habían empezado a pasar cosas muy malas inexplicablemente. Y aunque no había prueba alguna para relacionarlos, muchos aseguraban que todo empezó en el momento que él llegó. En primer lugar, había un número inusual de personas desaparecidas misteriosamente, y aunque ya habían registrado su casa en diversas ocasiones, la casualidad era algo que algunos no podían aceptar. Además, también había muchas personas enfermas de diferentes cosas, que anteriormente no eran tan comunes en el pueblo. Sin embargo, el propio chamán presumía poder curar estas enfermedades, y la mayoría de las veces parecía lograrlo, por lo cual tenía trabajo casi siempre. Pero mi abuelo lo acusaba de causar él mismo estas enfermedades para así tener más trabajo. Obviamente el chamán negó las acusaciones y dijo que era simple coincidencia. Mi padre me contó que mi abuelo realmente empezó a obsesionarse mucho con el chamán, e incluso lo amenazó si no se iba pronto del pueblo. Pero el chamán no hizo caso alguno. Sin embargo, unos días después de eso, mi abuelo enfermó gravemente, y debido a su edad falleció, antes de que pudieran hacer algo. Esto fue la primera cosa que realmente le sonó mal a mi padre, pues hasta ese momento él pensaba que mi abuelo ya estaba delirando. Pero lo que ocurrió con él después de que amenazara al chamán, era una casualidad que no podía dejar pasar. Fue así que mi padre se decidió ir por él mismo a casa del chamán en la noche, y probar de una vez por todas su inocencia o en contrariedad su culpabilidad. Esperó hasta la medianoche para acercarse y una vez que fue el momento,
Solo tomó un machete para defenderse y una lámpara. Llegó hasta la casa del chamán y observó que dentro no se veía ninguna luz, pero extrañamente sí una luz rojiza que radiaba desde atrás de la casa. Se acercó muy lentamente y se escondió en un arbusto. Fue entonces que vio el supuesto chamán delante de la fogata improvisada, y a un lado había una serie de objetos que no parecían tener relación alguna, tales como lo era un reloj, un espejo viejo y otros objetos más. Pero mi padre se dio cuenta de que algunos de estos objetos le eran familiares, y pronto descubrió que eran robados a las personas del pueblo. El chamán tomó uno de los objetos y empezó a recitar algo en otro idioma, mientras echaba al fuego algo que en primera instancia pensó que ardería al instante. Pero no fue así. De hecho, parecía que estaba completamente intacto. Fue entonces que mi padre entendió todo y supo que aquel hombre no era un chamán como él decía, y en realidad era un brujo que se dedicaba a hechizar a todo un pueblo para sacarle el mayor provecho posible. Mi padre tomó una roca y se la aventó, para confrontar hacia el brujo. No obstante, este se dio cuenta de su presencia antes y se echó a correr hacia su casa para refugiarse ahí. Mi padre lo amenazó ahora y le dijo que se fuera del pueblo o él mismo se encargaría de que la gente lo echara, pero mejor se fue del lugar al no obtener respuesta alguna. Al día siguiente se dio cuenta de que el brujo se había ido por fin del pueblo. Sin embargo, algo muy extraño había. Encontraron varios objetos que pertenecían a las personas desaparecidas y un montón de cenizas. Era claro ahora que aquel brujo había hecho algo terrible, y no puedo ni imaginar cómo fue para mi padre que lo vio con sus propios ojos aquella noche. Aún se teme hoy en día que el brujo regrese, pues como dije en un principio tiene mucho carisma y le es muy fácil encontrar víctimas.